día 2 de diciembre, John Main dice: solo existe la oración de Jesús. La suya es la oración única y esa oración es el manantial de su conciencia totalmente abierta al Padre. Lo extraordinario de la proclamación cristiana es que cada uno, cualquiera sea el lugar desde donde comience, está invitado a abrir plenamente su conciencia, la conciencia de Jesús, y en esa apertura ser llevado fuera de sí mismo y más allá de sí mismo, a ese manantial de amor consciente que fluye entre Jesús y el Padre. Ese es nuestro destino personal. Y en esa experiencia seremos completa y eternamente reales. Lo paradójico será conocernos a nosotros mismos por primera vez, porque estaremos inmersos en Dios. Y esto es lo que nos dice el Evangelio. Quien quiera que quiera encontrar su vida, deberá primero perderla. Mateo 10:39. La meditación es una forma segura de perder nuestra propia vida, perder la conciencia de nosotros mismos como seres autónomos y separados, como entidades separadas. Al perderla, encontraremos nuestra unidad con Dios y nuestra unidad con toda la creación, porque seremos finalmente uno con nosotros mismos. Nuestra conciencia ya no estará dividida ni confundida, será simplificada, será una en Dios. Muy bien. Interrúmpame y párenme todas las veces que quieran. Si estoy yendo muy rápido, si estoy siendo muy oscuro o estoy siendo muy áspero en la forma de decir las cosas, porque después viene Ana María y me dice: son muy duros para decir las cosas muy lindas, pero... así que ustedes me tienen que educar y corregir. No te rías, Vanessa, no te rías. Está ahí grabando tu risa también. Hagamos un breve resumen de lo que venimos viendo en esta parte, que es una introducción al cántico espiritual. Y lo interesante, para mí por lo menos sugestivo, de Javier Picasa, es que él muestra esos tres amores. Y no está diciendo que uno pueda prescindir en el amor superior, que es el de Cristo, de los amores precedentes, del amor analógico, que es lo platónico, o del amor profético, que es la herida histórico-social de los profetas. Uno de los problemas que, no sé si todo, pero yo tengo con estas cuestiones es hasta qué punto el proceso espiritual de encontrarse a uno mismo, amándose a uno mismo, como dice, amar al prójimo como a sí mismo, es separable del amor trinitario, comunitario. Hasta dónde nosotros nos vivimos y sentimos que estamos en un proceso de amor que es comunitario o no. La cuestión es que de pe a pa, de alfa a omega, todo Juan de la Cruz va a estar en sintonía radical, empática, con el Cantar de los Cantares 1:1. El amor de la alteridad intersexual, el amor del esposo y la esposa, de la amada y el amado, humanos. Y otra historia, y esa es, si quieren, la primera herida, pero que no es ontológica en Juan de la Cruz. Él va a seguir fiel al primer Fray Luis de León, no al segundo, porque el segundo sí está con la herida ontológica neoplatónica. Y la segunda es la herida social, que es la que denuncian los profetas. El fenómeno del profetismo, para volver a la cuestión que estaban comentando cuando hacía la pregunta súper pertinente de Cholita, es que el profetismo es un fenómeno singularísimo del pueblo israelita. Entonces, ese profetismo no se puede confundir ni diluir en las brujerías, los arúspices, las sibilas o todos aquellos adivinos, el tema de los adivinos que estaban imperando en las culturas del Medio Oriente, en las culturas griegas, en los misterios eleusino-órficos. Todo eso no tiene nada que ver con ese temple o ese talante semítico que da lugar al fenómeno del profetismo. Profeta es el que habla
es la voz que habla, digamos, por Dios. Y habla por Dios denunciando, porque hay una metáfora nupcial entre Yahvé, el Padre, y su pueblo, Israel. Es un matrimonio. Entonces, lo comunitario se juega y se juzga desde el punto de vista ese histórico, social, político. Cuando se nos acaban los profetas, estamos en el horno. Yo estoy dando en filosofía de la historia un tema que es de las grietas, las brechas que hay en la Argentina, y estamos viendo, la última brecha que estamos viendo es la del peronismo y el antiperonismo. Y hay un Loris Sanata, un gran historiador del peronismo en su relación con el mito de la nación católica, que él es muy liberal y es agnóstico, y vive señalando este tema de que el problema más grande que hay en la Argentina, como si fuese un tumor canceroso, es la fusión y confusión de religión y política. Entonces él analiza con muchísimo más conocimiento que tenemos los católicos comunes y corrientes de la Argentina, analiza el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, la teología de la liberación, la bomba que significa el Concilio Vaticano II, todo eso lo pone en el contexto histórico y señala este tema y pone la figura, por ejemplo, de Carlos Mujica como uno que está comprometido con esa cuestión, que lo imitan a la Revolución Cubana, a Camilo Torres, al Che Guevara, etcétera, y mezcla las cosas. Paralelamente a Loris Sanata les estoy dando un libro que es la biografía de Carlos Mujica para mostrar otras versiones. Y esa biografía muestra con un prólogo que hace un sacerdote, que es de los sacerdotes de la Opción por la Pobreza, que es Eduardo de la Serna, que el tema del profetismo y el martirio son dos temas centrales con naturales al cristianismo. Y ese profetismo es comprometerse en la denuncia frente al oprobio y la opresión del pueblo de Dios y luchar por la justicia. Y no es para santificarlo ni nada que se le parezca a Carlos Mujica. Era como la mayor parte de los montoneros, hijos de la clase media, media alta o alta, que iban a la Acción Católica y que se encuentran viviendo en una adolescencia y juventud de la década de los 60 y van siendo encendidos en su ardor por el combate por una Argentina más justa. Y a lo que voy es que el profetismo es una necesidad. Profetas y mártires son el arzobispo Romero en Santo Domingo, es Enrique Angelelli y los otros dos sacerdotes y un laico, los mártires de La Rioja, pero por supuesto que está harto discutido por los Loris Sanata y peor por los liberales salvajes, esos que lo critican al Papa, diciendo que el Papa es peronista, que es camporista, que es comunista. Dicen todas esas cosas y yo tampoco voy a hacer la defensa del Papa porque no hace falta que yo lo defienda, pero es una cuestión importante ver que el Papa era considerado como el líder de la oposición cuando gobernaba Néstor Kirchner y ahora es considerado que es una especie de socio de la Cristina Kirchner. Tan del tomate. El Papa no se acuesta toda la noche pensando cómo lo voy a jorobar a los argentinos, pero sí está cumpliendo una función que es lo que está mandado por el Vaticano II, ya que hablamos del Vaticano II en este sentido. El Vaticano II ha producido un tembladeral tan grande que el cristianismo, con Juan XXIII, con Pablo VI y con Juan Pablo I, y paremos de contar, estaban encarnando eso que Juan XXIII llamaba que el cristianismo era una iglesia de los pobres. Y entonces esa opción preferencial por los pobres es la iglesia de todos, pero presta especial atención a los pobres. Entonces esa cuestión empalma y enlaza íntimamente con lo que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era alguien que vivió la pobreza y la miseria en su infancia y desde chico aprendió eso. Y empalmó él
con una concepción que viene de hace mucho, porque Cristo, Jesús, el Cristo, ahora que estamos en Adviento, nace como pobre, pudiendo haber nacido en otras circunstancias, digamos, jugando a los contrafácticos. Y esa pobreza es la que lleva a la bienaventurados los pobres. Y bienaventurados los pobres es los pobres de espíritu. Cuando uno se encuentra, les mandó a algunos, no a todos, la disputa de un liberal salvaje muy inteligente, chileno, jovencito, Axel Kaiser, un doctor en filosofía por Heidelberg y qué sé yo, con el arzobispo de Concepción de Chile, y el arzobispo le pone los puntos sobre las íes, que el mercado no lo puede solucionar todo, que hay que tener también, sin descuidar las exigencias del mercado, tener una actitud de solidaridad y de subsidiariedad. Y dice, ¿qué piensa usted de eso? Y le da un ejemplo. Hemos creado ahí en Concepción, de Chile, una lavandería que da trabajo a 25 personas con síndrome de Down. Ahora ya son 50, dice. Entonces este joven le dice, es un pico de oro y es muy inteligente, muy capaz y muy formado, pero defiende a capa y espada el liberalismo político y económico. Entonces este joven dice, yo aplaudo eso, estoy totalmente de acuerdo, soy agnóstico, pero celebro que la iglesia haga eso, pero que la iglesia no se mete en economía. Que la iglesia siga, dice este señor con alarde de necedad y desconocimiento, siga combatiendo la pobreza de espíritu. No se ha enterado que ahí, cerca de Heidelberg, redactaba y predicaba homilías el el maestro Eckhart en el siglo XIV, diciendo de que tenemos que ser pobres de espíritu, que es lo que estamos viendo ahora con San Juan de la Cruz. No querer saber nada, no querer poseer nada, no querer gustar de nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto, volviendo a la cuestión del profetismo y la herida histórica social, uno los escucha, y yo le digo, porque en serio, yo me tomo mi tiempo para escuchar a todos estos señores que son muy buenos expositores, a los que son buenos expositores, y a veces me chupo a algunos que no lo son, para ver qué es lo que dicen de esta cuestión. Y ellos dicen que hemos vivido decenas de miles de años en una situación de estancamiento y de pobreza, y recién hace 200 años que hemos salido de la pobreza, gracias a la revolución industrial, gracias al capitalismo, etcétera, etcétera, y a las instituciones democráticas liberales, liberales capitalistas. Ahora, me pregunto yo, ahora tenemos en Argentina, hoy, casi un 50%, más de un 40% largos de pobres, en un país de 40 y tantos millones de personas, que tiene el poder para alimentar a 200 o 300 millones de personas. ¿Y a esos pobres qué? ¿Y a los pobres del mundo que hay hoy qué? No es la cuestión de que relativamente haya disminuido, porque le dicen a uno, sí, pero fíjense en la China, fíjense en la India, que han hecho pasar de la clase baja a la clase media, y hay millones de millonarios en la China hoy. Sí, pregúntenme, ahora están defendiendo el capitalismo de Estado de los comunistas chinos, que tienen un sistema esclavista que a la gente que trabaja por 2 mangos, claro, y eso sostienen el crecimiento exponencial capitalista. Bien, quizás pareciera que hemos ido lejos del cántico espiritual. Y yo insisto, soy muy testarudo, que uno tiene que aprender también a leer entre líneas las connotaciones políticas, sociales, económicas que tiene un himno de amor. Y el himno de amor ese es el que nos permite hacer la intersección entre esa dimensión del amado y la amada, que es la primera, que es la horizontal, y del pueblo de Dios con su pueblo, que es la vertical. O sea, la intersección del amor horizontal con el amor vertical, eso es Cristo. Y eso es San Juan de la Cruz. Y eso es el cántico espiritual. Se los digo muy resumidamente porque vamos a volver a pasar una y otra vez por este andarivel en el que veníamos transitando. Creo que habíamos llegado a exponer hasta la alteridad de las 3 perspectivas y los 3 amores, la alteridad intersexual. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y el cántico espiritual destaca
la igualdad frontal de los seres humanos. El varón no es más ni menos que la mujer y viceversa. Entonces, lo que importa aquí es que cuando el cántico presenta esa búsqueda y unión del varón y de la mujer en un contexto muy profano del elogio de la vida, concibe ese amor como una manifestación de Dios. Y eso significa que Dios no se revela en el varón en cuanto tal, ni tampoco se revela en la mujer en cuanto tal. Dios se revela en la unión que vincula al varón y a la mujer. Es el mismo amor humano como realidad creada y profana que aparece como un signo de Dios entre los hombres. Eso es lo que Picasso llama una teodicea del encuentro intersexual. Teo de qué justicia. La teodicea viene desde Leibniz, que era cómo justificar la existencia de Dios, porque estaban los señores como Voltaire y todos los ilustrados esos, dicho entre paréntesis, a los que le profesan una adoración idolátrica a los liberales, que estaban diciendo que la cuestión de Dios se tenía que justificar ante el mal del mundo. Se ha producido un terremoto en Lisboa, entonces dígame, ¿dónde está Dios? O Dios no es omnipotente, o Dios no es omnisciente, o Dios no es infinitamente bueno. ¿Por qué está el mal en el mundo? Entonces escribe el señor Leibniz una teodicea, pero es una teodicea todavía naturalista y cósmica. Mostrar que los tres atributos divinos pueden contribuir en una concepción optimista, el optimismo, a que este mundo que Dios ha creado es el mejor de los mundos posibles. Aquí no se habla de la teodicea cósmica a la Leibniz, sino que se habla de la teodicea del encuentro intersexual, mucho más influido, si se puede decir, por Levinas que por Leibniz. Y la cuestión es que el encuentro intersexual es el único camino o el camino por excelencia de una vida realizada en gozo y encanto de amor entre un varón y una mujer. Ya vamos a ver que eso es el analogado principal, el del varón y la mujer. Pero por supuesto que existen otros amores. Vamos a ver cuando explique el tema de la opción por el celibato, este señor Picasso, más adelante. El celibato es otro desposorio de varón o mujer con Jesús. Pero eso no quita que el referente primordial o principal es el encuentro intersexual del varón y la mujer que estamos viendo aquí. Y se despliega a través de él con toda su fuerza, en plenitud de gozo y exigencia del varón a la mujer y viceversa, de entrega fiel, intensa, transparente, que viene a revelarse sobre el mundo ese gran amor divino. Cuando hay esos dos que se aman, está realizándose el amor de Dios por sus criaturas mundanas y terrenas. Y el cántico es un elogio de ese amor humano, poema del encuentro de dos enamorados. Pues bien, en la raíz de todo queda este amor interhumano. Y de ahí pasábamos, y eso nos faltaba ver, la alteridad humano-divina. Porque si yo tengo dos y son dos mandamientos y nada más, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, el amar al prójimo como a sí mismo viene expresado en el Cantar de los Cantares y en el Cántico Espiritual como ese amor intersexual humano y todas sus derivaciones. Y el amor de Dios por sobre todas las cosas solo se justifica y realiza a partir de que yo, humanamente y finitamente, realizo este segundo, que es amar al prójimo como a sí mismo. Pero hay una iniciativa de ese amor que es exclusiva y excluyente de Dios. Varón y mujer, unidos en búsqueda, diálogo y entrega gozosa, hemos visto, son el signo de Dios sobre la tierra. Pues bien, en una línea profética muy honda que comienza ya en Oseas, esa perspectiva del encuentro horizontal que vemos en el Cantar, cambia de modo que el ser humano viene a develarse como esposa. Y a mí me encanta meter la cizaña en esta cuestión. Si todos somos esposas de Cristo, del Verbo encarnado, quiere decir que todos los seres individuales humanos somos mujer.
mujer, mujer o mujer, varón, pero todos somos mujer. Nadie puede decir, yo soy el esposo. Y eso es fundamental, como veremos. Dios se ofrece así como partner, como socio de los hombres, y se devela como amigo, se devela como esposo, se devela como compañero de su pueblo, inaugurando así una historia de amor, la historia del Padre con su pueblo elegido, en la que vienen a vincularse el cielo y la tierra, fuera de toda pretensión hierogámica. Dios no forma parte de un encuentro hierogámico, el casamiento ese del cielo y la tierra, todas esas cosas como divinidades, no. Los grandes profetas vienen a romper con la hierogamia. Esa es la novedad, esa es la ruptura que introduce el profetismo. Y esos grandes profetas han destacado el hecho de que Dios ama a su pueblo. Nunca antes se decía eso. A los dioses se los conjuraba dándoles sacrificios. Lean la estructura, para hablar de los géneros literarios, las estructuras de las tragedias griegas, por ejemplo. Lean lo de Agamenón, lo de Electra, etcétera. En la estructura de la tragedia griega estamos que se ofrenda para aplacar a los dioses y que los dioses no sean beneficiosos para nuestros emprendimientos humanos. O sea, no es un Dios que ama al pueblo y tampoco el primer motor inmóvil de Aristóteles ama a los seres que están por debajo de él, que son movidos por él en última instancia. No, es ese Dios del primer motor le da la espalda y los dioses de la tragedia griega, los dioses del panteón griego, dan la espalda y no lo aman, ni se comprometen, son tan llenos de defectos y de miserias esos dioses, ese panteón, que difícilmente uno puede decir que es un desborde de amor por su pueblo. En el profetismo sí. Dios ama a su pueblo. ¿Y cómo le paga ese pueblo a Dios? Traicionándolo. Lo traiciona y por eso vienen los profetas a denunciar a este pueblo que le ha dado la espalda a Dios y se ha adorado y se ha hincado ante los ídolos. Dios ama a su pueblo. Y este matrimonio del Padre con el pueblo de Dios, o el pueblo, en cuanto tal, no es a cualquier pueblo, es al pueblo israelita, no al pueblo judío, al pueblo israelita. Israel eran 12 tribus y una sola es Judá. Y este estrangulamiento de lo israelita en el judaísmo y en el sionismo es una distorsión gravosa y gravísima, porque Israel, el verus Israel, el verdadero Israel, ya está en el Vaticano II, que ha hecho avanzar milenios la concepción antisemita que ha estado aleteando siempre en el cristianismo. Y el cristianismo, con personas tan beneméritas como San Agustín de Hipona, ha estado alimentando esa concepción de que los israelitas, los hebreos, eran un pueblo deicida, porque habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora no hay ninguno, bueno, sí, algunos hay, porque sigue habiendo reaccionarios, fascistas, integristas y literalistas de la exégesis cristiana. Pero la mayor parte de la bibliografía y el mayor consenso de los historiadores del cristianismo primitivo, sean cristianos o sean judíos o sean agnósticos, están diciendo, atiendan, Jesús era judío, San Pablo era judío, los dos eran fariseos, ninguno de los dos estaba creando el cristianismo. Entonces, esta revelación de las raíces judías la encuentran ustedes en documentos del Concilio Vaticano II, en Nostra Aetate, por ejemplo, en que se declara que tenemos que aprender a leer de nuevo la carta a los romanos de San Pablo, porque nosotros tenemos que ser injertados en el olivo, nosotros que somos los goy, los que somos los no judíos, los no hebreos, tenemos que ser injertados en el libro, en el olivo, que es el pueblo de Israel. Por eso, el pueblo de Israel es el pueblo de la alianza de Dios, que no se cansa de hacer una alianza y nosotros no nos cansamos de romper la alianza. Pero Dios renueva su alianza y Jesús, el Cristo, es una última y definitiva renovación de la alianza. Y con esa renovación de la alianza se está resacralizando la alianza.
para desacralizar el mundo. Fundamental. Resacralización de la alianza, desacralización del mundo. Entonces, todas las ofertas de salvaciones mundanas, incluso, me perdona que sea tan digresivo yo, estaba escuchando a la Adela Cortina, que es una excelente profesora de ética de España, ya emérita, y en una mesa panel tenía que hablar ella sobre el transhumanismo. Unas vedettes intelectuales del mundo actual son el de Joel Harari, un investigador judío que ha escrito Homo Deus, ha escrito 20 problemas para el siglo XXI. Y estos señores tienen esa peregrina interpretación que ya la tuvo Prometeo un poquito antes que ellos, de que por la técnica cibernética, por un lado, y por la técnica genética, por otro, nosotros vamos a ser inmortales, vamos a vivir para siempre, se va a acabar el sufrimiento y todas esas pamplinas y estupideces que dicen. Bien, esta mujer estaba desmontando, pero atendiendo a que esa es una tendencia muy fuerte. A todos nos encanta el cuentito de que en el 2045 ya vamos a ser inmortales. Si llegamos hasta el 2045 y el bicho que anda rondando no nos mata. Pero son cosas que implican ese espíritu prometeico que están desconociendo que el hombre no es Dios, ni puede ser Dios por naturaleza. Somos y estamos llamados a ser, dice San Juan de la Cruz, Dios por participación, no por naturaleza. Homotheiosis es la divinización del hombre. Porque se abajó y se hizo hombre, igual a nosotros en todo, salvo en el pecado, nosotros podemos ascender a Dios, no platónicamente, para divinizarnos, pero divinizarnos nunca fundiéndonos en la naturaleza de Dios. Y esto se puede hacer si uno escucha, si uno atiende al mensaje que vienen dando los profetas de Israel, que se inscriben esta épica judeo-cristiana, decimos nosotros ahora, con el diario del martes o del lunes, dentro de la historia, porque es el primer Dios del tiempo, el primer Dios de la historia está acunándose en la concepción judía, o hebrea, o israelita, o semita. El pensamiento semita es el que le ha quebrado el espinazo a la concepción del mundo eterno, a la concepción del dualismo del cuerpo y del alma. Esa concepción de la antropología bíblica, de la antropología semita, es maravillosa porque ha resignificado no solo el cuerpo, sino ha resignificado el tiempo. El tiempo era una caída respecto de la eternidad. Ahora se da no solo el implacable avance del cronos, sino que se da esa ruptura del cronos en el kairos. Y en todos los místicos que vamos viendo a lo largo de todo este largo año ya, que ya llevamos casi 80 sesiones de la jornada esta, aunque ustedes no lo crean, están diciéndonos que hay que atender a la hora, porque el ayer y el mañana, el presente se da en el instante presente, en el ahora, y eso es una resignificación que es dicho en griego, no en hebreo, el kairos. El kairos es el momento oportuno, es la ocasión en que la eternidad penetra en la temporalidad y la temporalidad se resignifica. Bien, eso estaba en Oseas, estaba en Jeremías, que es un camino abierto hacia la plena libertad y justicia del futuro. El otro tema central, que es el mesianismo y que es la escatología. Una de las cosas que más me gustaba de Picasso era eso, ponerle el adjetivo escatológico al amor de Cristo. El amor escatológico es el amor definitivo, el amor para siempre, el amor que no tiene ocaso, no tiene tarde, es el futuro con F mayúscula. Decía Karl Rahner, Dios es el futuro absoluto. Todos andamos viendo los astrólogos, los manos santas, estamos viendo eso porque queremos saber qué es lo que nos depara el futuro. Nadie nunca pudo, puede ni podrá decirnos qué nos depara el futuro. Esa es la maravilla de la incertidumbre, porque todo lo que acontece no acontece por una predisposición, un pronóstico o una previsión que nosotros podamos hacer. No es lo mismo una ilusión que la esperanza.
Yo me puedo ilusionar con 20.000 cosas, pero seguro que me estoy equivocando si me ilusiono. La esperanza es una virtud sobrenatural. Entonces, yo tengo que apostar a que solo puedo ser libre desde mi finitud existencial si y solo si hay esperanza. Como las virtudes, dice Juan de la Cruz, purgan y purifican a las potencias espirituales. Y la caridad purifica la voluntad, la esperanza purifica la memoria y la fe purifica la inteligencia. Bien, veíamos Oseas, veíamos Jeremías, camino abierto hacia la plena libertad y justicia del futuro, que es el mesianismo. Y en esta línea son impresionantes los textos un poco tardíos de Ezequiel 16 y 23, donde se cuenta la historia de Israel con rasgo de elección. Dios, Yahvé, elige con amor fundante a su pueblo como matrimonio y adulterio, ya que hablábamos de adulterio antes. Matrimonio y adulterio, porque nosotros que somos el pueblo somos adúlteros. No hay, algunos no se tienen que jactar de que no son adúlteros, somos todos, como pueblo y como esposa, somos adúlteros. Así que es difícil conseguirle la esposa a un amigo porque está casado irregularmente con una adúltera. No sé si hay alguno que le quepa el sallo ahí. Amor fundante, matrimonio y adulterio siempre repetido. No salimos de ese círculo. El pueblo amado deja a Dios, su esposo bueno, y se pervierte con amantes mentirosos. Ahí está la cuestión. Se pervierte con amantes mentirosos. ¿Qué hará Dios? ¿Abandonarle? ¿Castigarle? Recordemos una diferencia: en los poemas de amor horizontal del cántico espiritual no había, estrictamente hablando, no había matrimonio en ese encuentro intersexual. Esto es, no había un contrato de fidelidad de dos esposos. El amor se presentaba simplemente como encuentro gozoso de personas que se buscan y se gozan sin problemas morales, sin legalismos, sin papelitos, sin exigencias. Así se destacaba el enigma del amor como un misterio que se encuentra más allá de todos los principios éticos del mundo. El gran Kierkegaard decía que hay tres estadios en la vida del hombre: el estadio estético, que obra conforme al principio de placer; el estadio ético, que obra conforme al principio del deber; y el estadio religioso, que obra conforme al principio de la fe. Y yo puedo ser un buen marido, un buen esposo, un buen burgués, un buen ciudadano, un buen profesor de filosofía, y con eso no he superado el estadio estético. Porque entre un estadio y otro hay un abismo. Y el salto del estadio estético al estadio ético, el salto se lo da el tema de la ironía socrática. Sobre eso escribe la tesis doctoral Kierkegaard. Y el salto aún más abismal al infinito entre el estadio ético y el estadio religioso lo da el humor. Por eso, sin humor no hay amor verdadero. Entonces, nosotros estamos convocados a amar hasta el extremo de morir de amor, dice Picasso, comentando la diferencia que hay entre muerte en Heidegger y en San Juan de la Cruz. Morir de amor, a eso estamos llamados todos nosotros. Bien, los profetas han interpretado el amor de Dios con Israel en clave de fidelidad matrimonial. En cambio, el pueblo se encarga de romper ese vínculo de fidelidad con la idolatría o la adoración de otros dioses. Alguien pudiera decir que hemos vuelto al esquema del banquete de Platón. Y no. El banquete de Platón, que ha influido tanto, y en buena hora que haya influido tanto sobre la literatura filosófica y teológica occidentales, está entendiendo que el alma es la esposa que va ascendiendo en camino de purificación hasta encontrar al Dios que es el esposo. Y ese encuentro del alma con Dios, conforme al platonismo, hace que el hombre busque a Dios, porque en el fondo su ser de alma ya es divino, y de ese ser de alma divino ha caído.
cuando se ha producido la encarnación. Encarna como hombre, si cae más bajo, encarna como mujer y así siguiendo. Porque estos señores, además, dicho sin mucha ironía, hacen la apología de la unión homosexual. O sea, son unos adelantados para los que dicen que la unión homosexual es una cosa muy progresista. Está diciendo el señor Sócrates en el diálogo, y tenía los mancebos que le andaban rondando, y tenía una esposa que lo sacaba carpiendo, que la santipa a Sócrates, porque la alteridad intersexual es algo imperfecto para un griego. La intersexual es imperfecto. Es más perfecto varón con varón y mujer con mujer para un griego. Entonces, eso está puesto aquí. Lo que yo tengo que hacer, si soy un platónico, es reencontrar mi ser perdido. Si antes, con el mito del andrógino, éramos una sola cosa, varón-mujer, y ahora tenemos que reunirnos y volver a ser esa unidad. Y entonces volver a ser esa unidad es recuperar esa divinidad del alma. En la visión israelita, por el contrario, el pueblo busca a Dios porque Dios es diferente. No es porque yo soy Dios y tengo que volver a ser Dios. Dios es diferente, abismalmente diferente a mí. Y quiero establecer con Él un diálogo y un encuentro, una unión con Él. El orante platónico es siempre un individuo y cada uno tiene que realizar a solas el camino de ascenso a lo sagrado. Y de ahí viene el solipsismo de todos los filósofos que en el mundo han sido y son. Y siguen pensando que la filosofía es un ejercicio solitario y solipsista. Entonces el cogito ergo sum, y no es el cogito, somos pensados, luego somos, y menos aún el somos amados, luego somos. Ese solitario, ese ser solitario, está presente también en las reflexiones ontológicos fundamentales de Heidegger. Es lo que lo denuncia el señor Levinas. Es la soledad ontológica y la angustia. Eso es Heidegger, dice. Soledad. ¿Qué hay en lugar de la soledad para este hijo de pueblos educados por el profetismo? La socialidad. Soledad o socialidad. Entonces el encuentro intersexual no es el encuentro preferido de homosexual o preterido del intersexual. ¿Por qué adquiere relevancia esta cuestión de la alteridad de Dios respecto del hombre? Porque eso abre la posibilidad del futuro mesiánico. La resignificación del tiempo es lo fundamental aquí. La angustia existencial viene de la finitud del ser para la muerte, en el que es la angostura de la angustia del poco tiempo, efímero tiempo que vuela y me muero. Y después de muero, nada. Vengo de la nada, voy hacia la nada. Frente a esa angustia está la concepción que es semítica, que es hebrea, que es cristiana, que es la eternidad que se da en el aquí y el ahora por el tiempo mesiánico. No es lo mismo el tiempo mesiánico que el tiempo cósmico o que el tiempo individual existencial del ser finito. La fidelidad a Dios en el camino de la historia se da en la plenitud de las bodas que se entiende y espera a modo de futuro mesiánico. El banquete ha destacado el valor de la unión homosexual, dice Picasa. Liberadas de su carga de historia, sensibilidad y materia, para Platón, las almas mirarán su propio ser, el ser de lo divino. Frente a eso, los profetas mantienen y destacan siempre la dualidad intersexual. El encuentro de Dios con los hombres es unión que mantiene y potencia mejor sus diferencias. Y en esa línea se destaca un amor ya no analógico, sino anagógico. El amor anagógico que une a Dios con los humanos, con el pueblo israelita, conforme a la visión de los profetas. Ciertamente, el amor implica aquí respuesta humana, el gesto de obediencia de la esposa que escucha a Dios, que le busca compasión y le es fiel para siempre. La esposa, que es la esposa de Cristo en este caso, es la que es buscada por Dios y el pueblo de Israel es buscado por Dios. Dios mismo
ama a los hombres. Dice Isaías 62:5, como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo, aludiendo al pueblo. La encontrará Dios contigo. Estamos en un contexto de culminación o consumación de la historia. La plenitud de los tiempos es la consumación de la historia en claves nupciales. Encontramos aquí a un Dios que está enamorado de los hombres, dice Picasa. Y es evidente que San Juan de la Cruz ha recibido y cultivado esta visión vertical, anagógica del matrimonio de Dios con Israel, conforme a la tradición profética. Asume la visión de un Dios amante, de un Dios esposo que viene al encuentro de los hombres, invitándoles a cumplir su propia aventura. Uy, Dios, cómo pasa el tiempo. Y nosotros estamos llamados a ser la esposa del gran Dios omnipotente. O sea, resumiendo y reasumiendo antes de llegar a la cristología. Tenemos en primer lugar, hablando desde San Juan de la Cruz, una dimensión analógica o horizontal del amor del encuentro intersexual como signo de Dios en nosotros y en la tierra. El cántico se entiende y se debe entender siempre como un himno en que el poeta místico ha elevado a la grandeza y fuerza creadora al amor humano. Y en segundo camino teníamos este itinerario anagógico. Y el itinerario anagógico es que la esposa del cántico es el hombre religioso, varón o mujer, que formula y recorre el camino de encuentro con Dios en forma de vinculación esponsal. Todo intento de excluir ya la analogía, ya la anagogía, rompe la emoción, la hondura, la verdad, la belleza de ese gran poema que es el cántico espiritual. Y ahí llegamos, sí, al mesianismo del amor. El amor escatológico es el mesianismo del amor, y esa es la cristología. Como seguramente se advierte aquí, estamos hablando de categorías que son religiosas, y se ha superado la visión esa hierogámica propia del paganismo palestino del entorno bíblico. En esta línea se destaca y se comprende la visión de un mesianismo realizado del amor. Y sobre este fondo hay que entender la cristología como estudio del sentido, del logos de Jesús en cuanto Cristo. Es un tema obviamente súper discutido y discutible, lo hacen maravillosamente expuesto desde el agnosticismo Antonio Piñero contra o frente a todos los que creemos en que Jesús es el Cristo. Pero Cristo, como bien dice Piñero, es un invento teológico de Pablo, que eso es a posteriori de la muerte que se interpreta como resurrección. O sea, yo voy a defender a capa y espada, dice Piñero, que Jesús, el Jesús histórico, existió y que tuvo tales y cuales características, que realizaba milagros, que curaciones, patatín, que era profeta, todo eso se lo concedo, pero no me quieran hacer, yo los respeto mucho a ustedes que crean en eso, pero no me van a hacer creer que eso es un Cristo. Eso es una muy respetable creencia que tienen los cristianos, pero acá nos está diciendo que en Juan de la Cruz, que obviamente no tenía noticia del método histórico crítico para leer la Biblia, pero leía muchísimo la Biblia, está hablando de que la teología verdadera es otorgar y dar y encontrar el sentido, el logos de Jesús en cuanto Cristo. Los cristianos fundados en Jesús se quieren mostrar como hombres de diálogo, y en un determinado momento de la iglesia se ha visto a Jesús como un gran rey, como un emperador que guía por encima de la existencia de los hombres, y en esta línea se sitúa la piedad cristológica de quienes definen la existencia cristiana como un orden dirigido desde arriba por un gran pantocrátor celeste. Obviamente no es la postura que tiene aquí Picasa para interpretar e introducir el cántico, porque aquí Jesús es, como dice el Concilio de Calcedonia, es verdadero Dios y también verdadero hombre. Y eso es una paradoja.
O es Dios o es hombre, diría Aristóteles. O es Dios, entonces no es hombre, o es hombre, entonces no es Dios. La gran paradoja y el gran misterio es esta afirmación cristológica que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso significa que la plenitud de Dios se expresa, se revela y se realiza del todo en una vida humana abierta al servicio del reino de los otros, en un gesto de amor hasta la muerte. Aquí viene ese entrelazamiento hermosísimo que ya está en el cantar de los cantares 8:6, tan fuerte como el amor es la muerte, o como la muerte es el amor. Por eso el título más hondo y verdadero de Jesús es este: siendo plenamente Dios, es hombre pleno. Cristo es ante todo el gran amado, el que enciende amor en nuestra vida, el que nos anima en camino de amor a los otros y de amor a Dios, y nos anima en camino de amor a los otros y a Dios, y así empieza el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado? Del Dios escondido. Lo ha leído también San Juan de la Cruz. Le Dieu caché, el Dios escondido, el Deus absconditus. Eso es de Nicolás de Cusa, entre muchos otros. La noción de que Dios está escondido. No es que la naturaleza ama esconderse, como dice Heráclito. Es Dios el que está escondido. Y entonces, empezando el cántico así, ¿a dónde te escondiste, amado?, es evidente que el término amado puede tener y tiene otras connotaciones. Se refiere al mismo Dios o a otra persona querida aquí en la tierra. En conjunto, en el conjunto del poema va tomando cada vez más hondamente los rasgos y las notas de Jesús, el Cristo. ¿A dónde te escondiste, amado? Y las restantes figuras mesiánicas quedan en un segundo plano. Estrictamente hablando, para San Juan de la Cruz solo puede ser Mesías, solo puede ser Cristo, aquel que enriquezca el camino de los hombres, haciéndoles capaces de amar, de amarse en forma plena. No es el Mesías el que vence y domina por la fuerza, solo es Mesías el que ama plenamente, abriendo así un espacio de amor y plenitud para los hombres. San Juan de la Cruz presenta a Cristo como el esposo de los hombres. Ya hemos hablado largamente del romance de la Trinidad, que es un romance de la Encarnación, está antes de esto, en el que se despliega teológicamente y bellamente esto, es decir, Cristo como esposo de los hombres, aquel que ofrece el amor definitivo. La primera versión de esto se refiere al sentido de Cristo como esposo de una nueva humanidad creyente, y los textos presentan bajo el signo de varón, y eso dicen todos los machistas y patriarcalistas cristianos, que Jesús era varón. ¿Y qué? Era varón, porque los textos lo presentan bajo el signo de varón, y se le llama el ninfios, o novio de las bodas finales. Le llaman también aner, que asume el tema al presentarle en forma masculina. Sin embargo, dice Picasso, sin embargo, llegando hasta el final de esta línea, podemos y debemos afirmar que en Cristo ya no cuenta ni lo masculino ni lo femenino. En Gálatas 3:28, nos salva como varón, como individuo humano, como anthropos. Eso es lo que indica el Concilio de Calcedonia. Ciertamente, Cristo fue un varón, igual que fue un Galileo, igual que fue un judío de aquel tiempo. Sin embargo, su función liberadora, mesiánica, no se halla ligada a su carácter o sexo masculino. Cristo actúa como humano, no como humano varón, como humano en su total entrega por el reino, en gesto de apertura a Dios, en actitud de servicio amoroso a los otros. Y cuatro son, a mi entender, dice Picasso, los rasgos principales de ese amor de Cristo. Y el primero es que Cristo es signo del amor escatológico de Dios. El eschato. El año que viene, ya nomás dentro de poco, voy a dar una materia que se llama
argeología, apocalipsis y escatología. Y dicho en castellano, no mucho más castellano, del primer principio al último fin. Y voy a recorrer unos textos de Nicolás de Cusa, de San Juan de la Cruz, precisamente, al final, pero vamos a pasar por algunos hermeneutas católicos como Joseph Pieper, Hans Urs von Balthasar, hablando de esto, y después dos agnósticos, un filósofo, Hans Blumenberg, y otro historiador que es Antonio Piñero. Bien, primero les digo esto porque es revelador de todas estas cuestiones, qué poco nos paramos a detener, a pensar, a considerar que hay una destinación arqueológica de la filosofía, o sea que la filosofía busca siempre el primer principio o los primeros principios, y hay una destinación escatológica de la teología. Y algunas cosas que venimos haciendo en pasiva o en activa, tácita o expresamente, a lo largo de los años, es tratar de suturar filosofía con teología, arqueología con escatología. Pero yo le digo la palabra escatología a un hombre común y corriente, incluido mis colegas de la Facultad de Filosofía, y dice, deja de hablar complicado, ¿qué es eso? El problema es que, aunque nosotros no atendamos a la escatología sí nos atiende a nosotros. Uno de los autores que vamos a ver, que es un maravilloso autor, el patrón del buen humor, es Santo Tomás Moro, y tiene un libro que se llama Piensa la muerte. Y en ese libro se nos dice que si nosotros no atendemos a los 4 novísimos y no los articulamos a esos 4 novísimos con los 7 pecados capitales, no vamos a aprender a vivir. Es un arte del buen morir porque es un arte del buen vivir. Piensa en los novísimos. ¿Cuáles son los novísimos? La muerte, el juicio final, el cielo. Ay, Dios. Sí, siempre se me inspira alguno. Pero esos 4 que están ahí presentes se tienen que articular con la soberbia, la avaricia, la gula, la sedia, etcétera, todos los pecados capitales. Y nosotros no queremos pensar en la muerte, pensamos que la muerte siempre es del otro. Y ahora con el coronavirus decimos, bueno, ya las balas nos están picando cerca, hay varios conocidos, cuando no familiares, que están muriendo, pero es porque realmente no entendemos la distinción que hay entre la primera muerte y la segunda muerte, que está en el Apocalipsis. Y decimos Apocalipsis y estamos pensando en las películas del Armagedón, del día final y todas esas cosas, con mucho tiro, con mucho cohete, con mucho láser, todas esas cosas apocalípticas. Apocalipsis significa revelación. Eso es el libro de las revelaciones. Y hay muchos apocalipsis. Hay apocalipsis judíos, hay apocalipsis gnósticos, hay apocalipsis cristianos. Y está el apocalipsis de Juan, que está compuesto, escrito al final del siglo I. Y ese Juan no es el Juan del Evangelio, que tampoco se sabe con mucha certeza quién es el Juan del Evangelio, pero seguro que el del Apocalipsis no lo es. Entonces, entrar a la revelación en combinación con la arqueología y entrar a la escatología en revelación, escatología como revelación, y buscar esa articulación. Y por eso es tan importante introducirnos aquí, en el cántico espiritual, a esta designación que hace el señor Picasa del amor escatológico, que quiere decir que todos los restantes amores tienen que quedar en un segundo plano. El único amor que cuenta es el amor final. En la tarde de la vida se te examinará en el amor, dice el señor Juan de la Cruz. En la tarde de la vida se te preguntará qué hiciste por los pobres, dice Santa Teresa de Calcuta. Es que, ¿a quién le importa en este mundo acelerado, secularista, la tarde de la vida? ¿Pensamos nosotros en las tardes de nuestras vidas? Que la tarde de nuestras vidas, como decía el gran Martin Luther King, ¿qué vas a hacer si escuchas el sonido de las trompetas del Apocalipsis? Y él contestaba, voy a seguir plantando el árbol que estoy plantando. Porque todos los momentos de nuestras vidas son los últimos momentos de nuestras vidas.
nuestras vidas. Son momentos para vivirlos con amor escatológico o desvivirlos. Y la opción y la pelota está de nuestro lado. Vivir cada instante de mi vida con amor escatológico. Bien, quien viene en pos de mí y no desprecia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Jesús en Lucas 14:26, Mateo 10:37. Todos los amores antiguos quedan relativizados, forman parte del mundo ya pasado, superado por Cristo. Para seguir a Jesús hay que dejar y superar todas las cosas, es decir, las relaciones anteriores de los hombres con el mundo. Este amor escatológico también se puede aplicar a la vida en libertad de los hijos de Dios que optan por el celibato. El celibato no es una orden y no es que todos tienen que ser célibes. Se puede ser célibe estando casado. Eso es lo que se llama amor blanco, de parejas de amor que no tienen relaciones sexuales. Pero se puede ser célibe teniendo vocación religiosa como monja. Se puede ser célibe teniendo vocación religiosa como monje o como sacerdote. Pero no es una obligación. Y no obstante lo cual, el analogado principal para el amor es el amor intersexual. Sigue siendo en San Juan de la Cruz. El celibato es importante porque hay que juntar esta cuestión del celibato con la resacralización del matrimonio. Nosotros damos como si fuese algo sobreentendido la cuestión de la sacralidad del matrimonio. Hay una corriente gnóstica y herética al comienzo del cristianismo que está asociada con esa cuestión que se va a llamar de el catarismo, de la puridad. Se dice que esa concepción ya estaba practicada entre los esenios, ahí en la época del Mar Muerto. Entonces formaban comunidades en que tenían prohibido estos cátaros tener relaciones sexuales, que tengan aquellos que no son los perfectos amantes de nuestro Señor, entonces que esos procreen para que no se extinga la especie, pero los cátaros somos los puros. Y decía el benemérito Humberto Eco, en El nombre de la rosa, hay que tener miedo de los puristas, porque los puristas son aquellos que te están mandando a la guillotina. En nombre de la pureza te mandan a anular la sacralidad del matrimonio. Y desde el siglo XII, con Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, y con San Francisco de Asís, se continúa una lucha por la resacralización del matrimonio. Si no fuese por la defensa que tiene en contra de los albigenses y los cátaros de esa época, pero si no fuese por la defensa de la sacralidad del matrimonio que está en los padres de la iglesia, hoy seguiríamos con esos purismos que son asesinos, son criminales. Porque si se le quita la sacralidad al matrimonio, estamos en el horno. Entonces, esa resacralización del matrimonio se tiene que dar. Y también hay una vida sacralizada si yo tengo una opción religiosa de casarme con Jesús el Cristo. Son tan sacrales uno como el otro. Tampoco tenemos que incurrir en la estupidez esa que ha durado más de 1000 años, un poco más de 1000 años, de que los curas y las monjas son cristianos de primera y los laicos somos cristianos de segunda. Eso hay muchos que siguen pensando así ahora, que los curas, pero ya por la secularización, por razones buenas y por razones malas, ya tienen poco chance de asusarnos con eso. Cuando yo era niño, la cuestión era así, que los curas se metían en las familias para diseñarles y designarles qué es lo que tenían que hacer con su vida sexual, con su vida económica. Los curas eran como si fuesen Dios venido a la tierra para manipular las conciencias. Pero eso sigue siendo así para muchos estúpidos, idiotas, que siguen pensando que Cristo significa la fidelidad a la palabra santa del cura. ¿Qué es palabra santa del cura? Los curas son tan humanos como nosotros y no son cristianos de primera. No sé si son cristianos de segunda, tercera o cuarta, eso hay que analizar caso por caso y nadie puede juzgar a nadie. Pero seguro que ese prestigio sociológico, cultural que tenía, que eran de primera, no va más.
Y hay que recuperar esta novedad fresca del amor escatológico que Dios ofrece en Cristo. Porque esos son... Profesor, Sí. una Sí. pregunta. ¿Por qué se habla de una resacralización del matrimonio si en el cántico y en el cantar de los cantares hay una unión fuera de lo institucional? ¿Por qué acá hay un salto a lo institucional? Estamos hablando del amor escatológico de Cristo. Ya estamos, el cantar de los cantares tiene 500 años más que el fenómeno del surgimiento del cristianismo. Entonces, la institucionalización del sacramento del matrimonio, hay que ver la teología de los sacramentos también. La institución del sacramento del matrimonio es muy posterior. La institucionalización del cristianismo es del siglo IV, no es del siglo I, pero los embates a la institución sacramental o la institucionalización de la sacramentalidad, eso es algo ardío, por decirlo así. Entonces, cuando yo estoy escribiendo en el siglo XVI el Cántico Espiritual, tengo que atender a lo que está pasando en el siglo XVI. A ver, yo estoy dando en metafísica un autor que es extraordinariamente importante, que muere con 31 años envenenado, y era en la época que estaba el Papa Octavo, ese señor es Pico de la Mirándola. Y es interesantísimo porque él tiene unas tesis que son bastante revolucionarias y heréticas para esa institucionalización. Porque la tesis de él es que judaísmo, islam y cristianismo son la misma religión y todas esas religiones están unidas por la mujer. Dios es mujer. Entonces, las tesis que él escribe son tesis maravillosas, eruditísimas. Con 28 años escribe 900 tesis con un estilo escolástico para tratar de casar Tomás de Aquino, Duns Scoto, etcétera, del lado de los cristianos, los árabes, Averroes, Avicena, Ibn Tufayl, los neoplatónicos, Proclo, Jámblico, etcétera, con los magos, con Hermes Trismegisto, con los alquimistas, con todos. Y se manda una enciclopedia de un alcance con 28 años. Y él quería discutirla públicamente, pero los papas eran machistas, criminales, promiscuos, degenerados, tenían amantes, tenían hijos, etc. Después de Bonifacio VIII sigue otro más degenerado aún, que es el Papa Alejandro VI. En esa época está escribiendo Juan de la Cruz. Y entonces el papel de la mujer era como decía el buen Dante Alighieri, que es una puta desenvuelta. Eso es la Iglesia Católica, una puta desenvuelta. Y lo que va a decir después Martín Lutero, no le faltaba razón histórica, pero yo no necesito estar lamiéndole la bota al Papa disoluto para ser cristiano y católico, como no lo necesitaron ni Santo Tomás Moro ni Erasmo de Rotterdam, que se mantuvieron en el catolicismo, y no lo necesitó San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y uno va a ver una defensa de lo femenino en el cantar de los cantares y en el cántico espiritual, como no aparece en ninguna de las feministas de hoy. Porque lo femenino no es una idolatría de lo femenino, sino es mostrar que en el eterno femenino estamos todos, varones y mujeres incluidos. Entonces, resacralización del matrimonio a partir de la desacralización del matrimonio. Si nosotros estamos casados al nivel platónico, le importaba 3 rabanitos meterle los cuernos con un mancebo a Sócrates respecto de Santipa. Le importaba 3 rabanitos porque él creía que ontológicamente estaba en lo correcto. Él estaba haciendo una unión homosexual que es más perfecta que la heterosexual. Eso es imposible en el área semita, porque la intersexualidad se mantiene. Entonces podríamos decir que en este amor escatológico, donde se halla la plenitud de la promesa mesiánica, resignifica lo que es la unión analógica del matrimonio. No solo esa. En Cristo, en la cristología, se unifica el amor horizontal del cántico espiritual y del cantar de los cantares con el vertical del profetismo. Cristo es la sutura de la horizontalidad y la verticalidad amante. Terminemos ya hoy
También los casados, no solo los religiosos, dice Picasa, tienen que realizar un salto semejante a esa sacralidad de su vocación que tienen los religiosos. No podrán llegar al fondo del cántico si solo lo entienden como una expresión simbolizada de un amor interhumano. Avanzando hasta la base de su amor humano, deben superarlo por dentro sin dejarlo a un lado. Se trata, como vemos, de trazar de nuevo la relación que existe entre el plano analógico, el amor dual del cántico, y el camino anagógico, la unión del hombre con Dios en símbolos de amor matrimonial. El cantar de los cantares y la profecía simbólicamente siguen hablando de este amor intersexual, de un varón y una mujer, pero en el fondo del símbolo, el creyente célibe, varón o mujer, descubre el sentido y la belleza, la hondura y la exigencia de su encuentro de amor con Dios en Jesucristo. Bueno, abramos para el diálogo y para lo que quieran comentar y criticar de esto. Y después, el día viernes, seguimos con una breve introducción al cántico espiritual en su dimensión de historia externa e interna. No sé si quieren añadir algo, comentar algo, criticar algo de lo que hemos escuchado hoy. Muy escueto, Picasso. Muy escueto. No tiene en cuenta el amor de los arrimados y de los célibes frustrados, y no lo digo por nadie. Ay, Dios, ya has metido la toxina, ¿ves? Te das cuenta. Bueno, nos encontramos entonces el viernes, Dios mediante, si quieren. Sergio, ¿qué querías decir algo simpático respecto de esta cuestión? No, quiero demostrar altura. ¿Así? Ah, qué bien. ¿Y cómo se demuestra altura? A ver. Haciendo el silencio que yo estoy haciendo ahora. Ah, muy bien, bien, muy bien. Así es, sos un buen hijo prodigio, porque así dicen dichos de luz y amor. El Padre, Dios, engendró a su Hijo en silencio. Y este verbo habla en eterno silencio. Y el silencio ha de escucharlo el alma. Así que haga silencio, hijo. Creo que Vanessa no entendió, pero bueno. No, no importa, no importa. Nosotros vamos a rezar por ella. Bueno. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, Pepe. Recuerda que grabado todo esto tiene que cortar.